Bienvenidos Undú Amur S a su canal favorito de chismecitos y dramas turcos. Copyright gusto tenerlos a Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de todos los salseos que tenemos preparados hoy. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado rondando las redes sociales, un rumor que ha encendido los corazones de miles de fanáticos y que sin duda ha generado muchísima controversia. Hablamos de la supuesta atención superíndice 3N. Abandonado. Como lo oyen. Can Yaman abandonado. Y lo muy impactante de todo es lo que supuestamente hizo Demet Özdemir. Prepárense, lo que les vamos a contar hoy, probablemente los dejará boquiabiertos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favorcito. Si aún no estuvieron suscritos a nuestro canal Copyright estuvieron esperando. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y asegúrense de estar siempre al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Bien, ahora pongámonos serios y analicemos este culebro superíndice 3N. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas muy queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca, gracias a su química innegable en la exitosísima serie Erkenci. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, era admirada por millones de fans alrededor del mundo. La gente se enamoró superíndice 3 de su espontaneidad, de su complicidad y sobre todo, de la manera en que se complementaban. Se les veo a felices, radiantes y llenos de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Tras el final de Erkenci, los caminos de Can y Demet se separaron. Ambos tomaron diferentes rumbos profesionales y personales. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para seguir su carrera como actor, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 trabajando en Turquía en diversos proyectos televisivos y cinematográficos. Y aquí es donde empieza el meollo del asunto. Con la distancia y el tiempo, los rumores de un posible distanciamiento entre Can y Demet comenzaron a surgir. Algunos medios de comunicación superíndice 3N aseguraban que la relación superíndice 3N entre ambos se había enfriado, que ya no se hablaban y que incluso existía cierta tensión superíndice 3N entre ellos. Estos rumores, por supuesto, fueron alimentados por la ausencia de interacciones públicas entre los actores. Ya no se veían juntos en eventos, no se comentaban las publicaciones en redes sociales y, en general, parecían haber borrado todo rastro de su anterior relación superíndice 3N. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Can Yaman fue abandonado por Demet Özdemir? ¿Existe realmente una enemistad entre ellos? Para responder a estas preguntas debemos tener en cuenta varios factores. En primer lugar, es importante recordar que Can y Demet son actores profesionales y que, como tales, tienen el derecho a mantener su vida personal en privado. El hecho de que no compartan detalles de su relación superíndice 3N con el público no significa necesariamente que exista un problema entre ellos. En segundo lugar, debemos considerar la presión superíndice 3N mediática a la que están sometidos. Ser una figura pública implica estar constantemente en el ojo del huracán, siendo objeto de críticas, rumores y especulaciones. Es comprensible que Can y Demet hayan decidido mantener un perfil bajo para proteger su privacidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Y aquí es donde entra en juego la información superíndice 3N que ha estado circulando últimamente y que ha desatado la copyright mica sobre lo que supuestamente hizo Demet Özdemir. Según algunas fuentes, Demet ha decidido no apoyar públicamente a Can Yaman en sus nuevos proyectos profesionales. Se dice que la actriz no ha felicitado a Can por sus últimos trabajos, que no ha compartido noticias sobre su condiéresis copyright citos en redes sociales y que, en general, ha evitado hacer cualquier tipo de mención superíndice 3N a su ex compau más menos hero de reparto. Esta actitud, según algunos fanáticos, será una prueba irrefutable de que Demet ha abandonado a Can y de que no le importa en absoluto su carrera profesional. Sin embargo, otros seguidores de la pareja defienden a Demet, argumentando que no estuvo obligada a apoyar a Can y que tiene todo el derecho a tomar sus propias decisiones.
Además, algunos sugieren que la falta de apoyo público podría ser una estrategia para evitar alimentar a UNMUDS los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre ambos. Pero, ¿cuál es la verdad de todo esto? La verdad es que hasta el momento, no existe ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir sobre el estado actual de su relación superíndice 3N. Todo lo que sabemos son rumores, especulaciones y conclusiones basadas en la observación superíndice 3N de su comportamientos públicos. Lo que podemos afirmar con certeza es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en la televisión superíndice 3N turca. Su química en Erkenci Kuay fue inigualable y su amor traspasó superíndice 3 la pantalla, conquistando los corazones de millones de espectadores. Si su relación superíndice 3N ha evolucionado con el tiempo, si han decidido tomar caminos separados o si, simplemente, han optado por mantener su vida personal en privado, es algo que solo ellos saben. Por lo tanto, antes de juzgar o sacar conclusiones precipitadas, debemos recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y comprensión superíndice 3N. No podemos exigirles que nos den explicaciones sobre su vida personal ni obligarlos a mantener una relación superíndice 3N que tal vez ya no existe. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor en sus respectivos caminos y respetar sus decisiones. Y hablando de decisiones, es importante que ustedes, mis queridos espectadores, tomen la decisión superíndice 3N de informarse de fuentes confiables y evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. No crean todo lo que leen en Internet y contrasten la información superíndice 3N antes de formar una opinión superíndice 3N. Recuerden que la verdad suele ser mucho más compleja de lo que parece a simple vista. En resumen, el tema de Can Yaman abandonado por Demet Özdemir es un rumor que ha generado mucha controversia en las redes sociales. Si bien es cierto que la relación superíndice 3N entre ambos ha cambiado con el tiempo, no existe ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que exista una enemistad entre ellos. Lo más importante es respetar su privacidad y evitar sacar conclusiones precipitadas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de uno de los temas más candentes del momento. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por habernos acompañado más menos a un día más en nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Can Yaman fue abandonado por Demet Özdemir? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Pero espérense, mis amores. Que todavía no hemos terminado de exprimir este limoncito lleno de chisme. Esto es solo el principio del drama. Porque aunque no haya una confirmación oficial, las señales están ahí. Y hoy vamos a analizarlas con lupa, a diseccionarlas como si estuviéramos en una autopsia de telenovela. Agárrense que vienen curvas. Vamos a hablar de los proyectos de Can en Italia. El chico se ha reinventado un verdadero cittadino del mundo. Desde que se mudó lo hemos visto protagonizar series en italiano, aprender el idioma a la perfección, y hasta convertirse en la imagen de marcas de lujo. Un éxito total. Pero, ¿dónde estaba Demet en todo este proceso? ¿Dónde estaban esas felicitaciones públicas, esos mensajes de apoyo que antes eran tan comunes? En ninguna parte. Y no me digan que no tuvo tiempo, por favor. Demet también está en la cresta de la ola, protagonizando series y películas que arrasan en Turquía. Ambos son superestrellas. Pero esa ausencia, ese silencio ensordecedor, huele a quemado. Algunos me dirán, pero quizás se felicitaron en privado. Ay, mis amores, qué inocentes son a veces. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo.
Y cuando dos figuras tan mediáticas como Khan y Demet no se muestran apoyo públicamente, es porque algo pasa. Créanme, he visto suficientes telenovelas para saberlo. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales. Un simple me gusta o un comentario en una publicación puede significar mucho. Y en este caso, el silencio es casi una declaración. Pero no todo es blanco o negro, mis queridos. También hay que considerar la perspectiva de Demet. Ella, después de Erkencikus, ha intentado labrarse una carrera independiente, demostrar que es mucho más que la pareja de Can Yaman. Y quizás, al no apoyar públicamente sus proyectos, está intentando marcar una distancia, desvincularse de esa imagen de pareja perfecta, que tanto los persiguió. Es comprensible. Ambos son artistas talentosos que merecen ser reconocidos por su propio mérito. Y ahora, vamos a añadirle más leña al fuego. El matrimonio de Demet. Sí, mis amores, nuestra querida Demet se casó el año pasado con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda de ensueño con todo el lujo y el glamour que se espera de una estrella como ella. Pero, ¿quién brilló por su ausencia en la lista de invitados? Exacto, Can Yaman. Y no me digan que no estaba invitado por problemas de agenda. Por favor. Si la relación entre ellos fuera cordial, habría hecho lo imposible por asistir. Incluso si tuviera que volar desde Marte. La ausencia de Can en la boda de Demet fue, para muchos, la confirmación definitiva de que algo anda mal entre ellos. Algunos incluso se atrevieron a decir que Demet le prohibió la entrada a su boda, imagínense el nivel de drama. Otros más moderados sugieren que quizás Can prefirió evitar la exposición mediática y no eclipsar el día especial de Demet. Pero la verdad, mis amores, es que nunca lo sabremos con certeza. Ahora, vamos a analizar el comportamiento de Can. Después de la boda de Demet, Can no hizo ningún comentario público al respecto. Ni una felicitación, ni un mensaje de buenos deseos, nada de nada. Algunos lo interpretaron como una falta de respeto hacia Demet, mientras que otros lo vieron como una forma de proteger su privacidad y no alimentar aún más los rumores. Pero lo que sí hizo Can, y esto es muy importante, es seguir adelante con su vida. Se enfocó en su carrera, viajó por el mundo, participó en proyectos humanitarios y se mostró feliz y realizado. Un verdadero ejemplo de resiliencia. Y quizás en todo este proceso, se dio cuenta de que no necesita el apoyo público de Demet para tener éxito. Que su talento y su carisma son suficientes para brillar con luz propia. Y aquí es donde llegamos a la conclusión, mis queridos. ¿Fue Can Yaman realmente abandonado por Demet Özdemir? La respuesta, como en toda buena telenovela, es complicada. No podemos negar que la relación entre ellos ha cambiado, que ya no son la pareja inseparable que éramos. Pero tampoco podemos afirmar que existe una enemistad entre ellos. Quizás simplemente han tomado caminos diferentes, han evolucionado como personas y como profesionales. Lo que sí podemos hacer es respetar sus decisiones, dejar de lado los rumores y las especulaciones, y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Ambos son artistas talentosos que han alegrado nuestras vidas con su trabajo. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Así que, la próxima vez que vean un titular sensacionalista sobre Can y Demet, recuerden esta reflexión. No se dejen llevar por el drama, no alimenten los rumores, y recuerden que la verdad suele ser mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y sin pelos en la lengua. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a ser amigos algún día? Queremos saber su opinión. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero con un poquito de humor, se vive mejor. Chao, chao.